Muy buenos días querido Marcelo, ayer te extrañé mucho y hoy, hola Jorge. Hoy me puse igualmente el mismo traje que cuando le hice el reportaje al Papa hace 2 años. Me aprieta un poco el mismo traje, la misma camisa, la misma corbata, como si fuera especie, no puedo estar allá, entonces como una especie de, no sé de qué, de manera de participar. Estamos dedicamos todas las columnas de mi programa de esta semana al Papa. Sí, olvidándonos claro. de todos los demás temas. Pero bueno, un poquito emocionado, así que te escuchaba que te llamó la atención a mí también, que estuviera entre las más leídas el tema del revés judicial de Milei en el tema de calumnias y no entre las más, la más. O la más. Llamó la atención. En perfil no, en perfil es muy gracioso, en perfil no. Pero es el segundo. Es maravilloso. En casa de Herrero, cuchillo de palo. Es el segundo revés. Yo reviso eso porque... No, indicas. No, perdón un segundo. Yo reviso en los portales de internet de noticias cuáles son los temas más leídos, porque generalmente me encuentro con que no coinciden con lo que yo elegiría, ¿no? Generalmente nunca coincide. Entonces me interesa ver esa discrepancia entre mi punto de vista y el punto de vista del público que sigue las noticias a través de portales de internet. Yo creo que en realidad lo que está ocurriendo es que mucha más gente hoy en día, en vez de ir a buscar la noticia determinada en un portal, la busca directamente en Google. Por ejemplo, ponele, qué sé yo, no sé, murió el Papa, ¿no es cierto? Entonces, antiguamente todos buscábamos un portal favorito, ¿no es cierto? No sé, Perfil, Infobae, La Nación, Clarín, no sé, El País, el que sea. Hoy en día me han contado que la gente lo que hace es ir directo a Google y poner el Papa, murió el Papa, ¿no? Y encontrar lo que resulte. Pero aún así, yo sigo viendo los portales y sigo mirando y siempre me sorprendo cuál es la noticia más leída por la gente que sigue esos portales. Y lo veo habitualmente en La Nación y en Clarín, ¿no? O hoy también en Perfil. Y me llamó la atención que ayer, en un día que tenía cientos de temas importantísimos, como primer noticia más leída estaba la crónica de esta instancia judicial tuya con el presidente Milei. Por eso lo comenté en algo muy llamativo, ¿no? Ahora, si querés, reflexionamos un poquito. Yo incluso te había recomendado a vos, le recomiendo a todos los colegas, lo conversamos en la Academia Nacional de Periodismo, una acción, todas las acciones posibles frente a estos insultos del presidente. De hecho, el 3 de mayo, el sábado 3, vamos a estar juntos en la Feria del Libro, porque el sábado 3 además es el Día Mundial de la Libertad de Expresión, de la libertad de prensa. Justo nos coincide ahí que vamos a estar exponiendo junto con vos de la Academia Nacional de Periodismo, llamando al decoro por parte del presidente. Ahora, ¿qué hacer, no? Porque fíjate, un hecho que a mí me parece que de alguna manera indica, él hizo un tuit esta semana diciendo textualmente, mira, había creído que una gran parte del periodismo había llegado a su máxima expresión como basura mentirosa con el tratamiento de la reducción de la pobreza. Me equivoqué. Me quedé corto. Y él agrega, en definitiva, creo que la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial supuestos periodistas. Si los conocieran mejor, los odiarían ahí mucho más que a los políticos. Chao. O sea, le está llamando a odiar a los periodistas, ¿no? Y hay un periodista que creo que ni vos ni yo compartiremos su línea editorial, por eso no quita que nos solidaricemos que fue atacado, que es el fundador del Destape, que vino una persona de atrás. Roberto Navarro, sí. No sé si podemos colocar, yo creo que tenemos unos minutos en que lo anuncia, si podemos colocar un testimonio chiquitito para compartirlo con la audiencia, con mucha urgencia, no debe saber qué es lo que pasó. Un minutito, a ver. Acaban de agredir al director del Destape. El periodista Roberto Navarro acaba de sufrir una agresión en la calle. Una persona desconocida desde atrás le produjo un golpe muy fuerte, imposible advertirlo según nos está relevando en este momento.
momento. Tiene la cara totalmente hinchada, muy golpeado Roberto Navarro, y la única reflexión que pudimos recabar hasta ahora, mientras estamos viendo de enviarle algún tipo de atención médica, entendemos que ya estaban en su familia y en su entorno tratando de atenderlo, alcanzó a decirnos que esto evidentemente tiene algún tipo de inspiración en las palabras del presidente Javier Milei cuando dice que los periodistas no han sido lo suficientemente rechazados por la población. Vos recordás, Marcelo, que en la época del kirchnerismo sucedían este tipo de situaciones. Sí, agregale este dato de este señor Navarro, que hubo una cosa rara en la oficina del diputado Pichetto, y que fue ayer abucheado el secretario de Cultura en la Feria del Libro. Es decir, la violencia siempre empieza por la lengua, ¿no? por las palabras, y después de alguna manera se distribuye, ¿no? Y me parece que eso puede estar ocurriendo, ¿no? Y con los periodistas que son personas tanto de la cuerda que finalmente... Claro, y que los periodistas decían son personas conocidas. Alguien hace justicia, ¿no es cierto? Así que bueno, ojalá que no pase de la palabra a la violencia física, pero coincido que si en la calle hubiese situaciones de violencia con periodistas críticos al presidente, el presidente de alguna manera sería autor intelectual, aunque no voluntario, ¿no? Y bueno, los reveses... Bueno, yo sufrí contanos. Un acto de violencia en la época del kirchnerismo en la puerta de tu casa, ¿te acordás, no? Me acuerdo perfectamente. Perfectamente. Sí. Que ocurrió, vos sabés que fue algo tan ingenial, ¿no? Porque es un método, ¿no? El día anterior a ese episodio en la puerta de tu casa había ocurrido una agresión física muy violenta con un fierrazo en la cabeza al abogado personal de Héctor Mañeto en la puerta de Clarín. Y al día siguiente, exactamente a la hora en que el gobierno de Cristina Kirchner rechazó, ya parece historia antigua, ¿no? El famoso plan de adecuación de Clarín a la ley de medios, que se anunció a una hora determinada, exactamente esa hora, ocurrió este ataque contra mi persona, exactamente a unos pasos de la puerta de tu casa. Y ese episodio luego derivó en unas cosas bastante desopilantes, porque un tiempito después me cita en su oficina, no sé si te lo contesto alguna vez, me cita Sergio Berni, ¿no? Que era el ministro de Seguridad, ¿no? O algo así. Entonces vamos a lo de Berni, que me llamó para decirme que iba a mostrarme las imágenes de ese episodio, que consistió, y yo lo vi, una camioneta roja que me esperó en la puerta de Radio Mitre, que me siguió hasta un café que yo tomé antes de ir a almorzar contigo con un señor de la empresa Techint en el bar del Hotel Hyatt. Y en las cámaras que Berni me mostraba, estaba la camioneta en la puerta del hotel donde yo estaba tomando un café con el señor Bednaza, ¿no? Después de eso yo me fui a comprar café a una sucursal de Nespresso en la calle Quintana y Montevideo o algo así, o Rodríguez Peña. Y estaban las cámaras del local de Nespresso, la camioneta en la puerta. Después Berni me muestra cómo la camioneta me siguió por toda la avenida Figueroa Corta, desde Nespresso hasta tu casa. Y al momento que dejamos, yo estaba con Carlitos, Carlitos me dice no sé qué cosa, che, como vos vivís en una calle curva, y era un lío, le digo, Carlitos, deja el auto acá en la esquina, que yo camino hasta lo de Jorge. Y las cámaras de Berni mostraban unos tipos que venían de los dos lados, así que me hubieran agarrado por cualquiera, como tu calle es una calle circular, digamos, me esperaban por cualquiera de los lados que yo agarrara. Si iba para allá, me agarraban por acá; si iba para allá, me agarraban por el otro lado. Y Berni me sugería, la reunión era una cosa rarísima, ¿no? Porque estaba en un sillón enorme Berni sentado, era como una cosa medio felinesca, ¿no? Un gigantesco perro, un perro enorme, ¿no? Que no dejaba de mirarme de modo amenazante
y 2 gendarmes que estaban ahí sentados adentro de la oficina de Bernie. Bueno, y unos días después me cita un ministro de la señora de Kirchner, cuyo nombre voy a reservar, en un hotel, en el lobby de un hotel, en Puerto Madero. Y yo, que estaba tan impresionado por el episodio fui, ¿no? Y este ministro tenía ahí una oficina o algo para reunirse con gente y que Cristina Kirchner no advirtiera que se reunía con gente que no era kirchnerista, ¿no es cierto? Un ministro, no importa cuál. Uno de los tipos más razonables que tuvo Cristina a su alrededor. Entonces me cita pero se puede citar el ministro, porque ya el ministro ya hizo de todo. Supongo que te estás refiriendo a Randazzo. A Randazzo, exactamente. Sí, ya está, dice, no se va a enojar Randazzo ya. Y me dice, la reunión duró ponerle 15 segundos, ¿no? Y me dijo, fue fulano de tal. Ese nombre me lo reservo todavía, ¿no? Y me dijo, cuídate, fue fulano de tal. Una persona muy vinculada a Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Ese nombre lo tengo in pectore, digamos, ¿no? O sea que las agresiones en la Argentina siempre ocurren. En ese momento fue agredido también Alfredo Leuco y unos cuantos más. Leuco fue atacado en un subte, si no me equivoco. Y bueno, nada, estas definiciones del presidente obviamente contribuyen a crear un clima de que finalmente, si hay que odiar a ciertas personas, bueno, yo hago justicia por mano propia y te espero en la esquina y te pego una trompada esperando que el presidente me diga, bien, pibe, hiciste justicia contra el señor Fontevecchia o contra Joaquín Morales Solá, ¿no es cierto? Muy peligroso. Ahora, si vos esperás, Jorge, permitime que yo sé que vos sos un optimista, ¿no? Pero yo soy un catastrofista, ¿no? ¿Que eso va a cambiar? Creo que no. Porque me parece que aquí detrás de esto hay un método, ¿no? Yo discuto mucho con un amigo mío periodista, un muy amigo mío que me generarás quién es, si estamos en presencia de una cosa muy de fondo o de un método, ¿no? O sea, si Milei realmente, efectivamente cree que la prensa en su conjunto debe ser odiada porque es una basura de la humanidad, no sé qué cosa, o si estamos en presencia de un método, ¿no? de un formato, de un mecanismo, ¿no? Mi amigo cree que estamos en presencia de un mecanismo, ¿no? De un método político, ¿no? Yo tengo mis dudas, ¿no? Yo más bien creo que hay algo más de fondo de eso, ¿no? En cualquiera de los dos casos, sea un método, sea una ideología, digamos, me parece que estamos en presencia de algo muy peligroso, ¿no? Porque finalmente, ¿cuánto falta para que nos agarren a palazo por la calle, ¿no? Bajo el argumento de que debemos ser odiados y que no somos odiados lo suficiente. ¿Sí? El presidente presume que somos odiados, pero poco, ¿no? Pues es Marcelo, que no alcanza el odio que... Ezequiel Casañe me hizo llegar ayer, y lo distribuimos también en el sitio de la Academia, que el Colegio de Abogados de Buenos Aires hizo un largo comunicado preocupado con las actitudes críticas del periodismo de Milei con el periodismo. Me parece que sí, que hay una escalada, a ver, en líneas generales, los gobiernos de todas partes del mundo preferirían que no hubiera periodismo. O sea, eso es habitual. La diferencia es que algunos lo aceptan, lo toleran con más o menor elegancia, para decirlo de alguna manera, pero en líneas generales siempre incomodamos. Por eso yo creo que las instituciones y que los periodistas que podamos personalmente, individualmente, debemos hacer acciones legales, debemos hacer denuncias, debemos hacer solicitadas, debemos comunicar, debemos ayudar a la sociedad, a la audiencia que comprenda qué es lo que está sucediendo. Debemos mostrar además la misma vara para todos. Por eso me parecía muy bueno que juntos nos solidarizáramos con una persona que ninguno de los dos creo le tenemos simpatía, como es este señor Navarro. No, ni siquiera lo conozco y no. Pero bueno, ha sido crítico, por ejemplo, de perfil muchas veces, pero eso no inhibe. Estoy muy preocupado y que
me solidarizo absolutamente con él, de la agresión que sufrió, independientemente de que en el kirchnerismo hayamos sufrido agresiones de personas que tenían simpatía con esta persona, y no sé si se solidarizó en aquel momento con nosotros. Me parece que la violencia física en cualquier caso está mal, y que el problema con el periodismo no es de un sesgo ideológico de un gobierno, es repetido. Y cuanto más violento es este gobierno, quiero decirte algo, las frases de este presidente son más violentas que las de Cristina Kirchner. O sea, estamos frente a una escalada, o sea, sí. Simplemente que en el caso de Cristina Kirchner, sí, y Néstor Kirchner hubo 12 años, y acá llevamos solamente 1 y pico. Quisiera ver qué pasaría 12 años ya, de mileísmo, en qué se transformaría la Argentina, ¿no? Te voy a dar una interpretación sobre eso, y ahora te voy a dar un dato que muestra que esto no es solamente en este momento un fenómeno solamente argentino, porque ocurrió un episodio muy grave en Estados Unidos, que te lo voy a contar brevemente ahora, que por ahí lo conoces. En el caso del kirchnerismo, yo tengo la impresión de que el ataque era más que nada, contra las compañías de medios, ¿no? Bajo el argumento, o bajo la suposición, mejor dicho, de que finalmente nosotros los periodistas éramos unos espantapájaros, digamos, unos monigotes, unos, ¿cómo se dice?, unos marionetas de unos dueños escabrosos, ¿no? Fontevecchia, Haddad, Magneto, Saguier, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el ataque estaba más vinculado a las compañías de medios. Vos fíjate que uno de los primeros ataques de Kirchner contra un periodista fue en una conferencia de prensa que él le dice al cronista, creo que era de Radio Continental, si no me equivoco, yo sé quién te manda, ¿no? O sea que Kirchner creía que nosotros éramos unos ventrílocuos, digamos, ¿no? O unos tipos que, y es comprensible que Kirchner entendiera esto en estos términos, porque era un patrón de estancia, digamos, que entendía que, por ejemplo, yo, o no sé, o cualquiera de los periodistas de perfil, o los periodistas de la Nación, se nos dictaba lo que debíamos decir. Y por lo tanto el ataque era contra los medios. Yo en Radio Mitre hacía una broma todos los días, que era que yo decía que yo leía el horóscopo de Aries, ¿no? Y yo decía que Magneto me mandaba mensajes encriptados a través del horóscopo. ¿Entendés, no? La broma. Sí, claro, sí. O sea, yo decía, bueno, como ellos piensan que yo soy una especie de gato de Magneto, digamos, bueno, ¿cómo hace Magneto para avisarme lo que tengo que decir? Y me manda mensajes encriptados por el horóscopo del diario, ¿no? Bueno, la diferencia con Milei es que el ataque está más acentuado en los periodistas individuales, ¿no? Más que en las compañías de medios. Sí hubo ataques contra La Nación, alguno contra Clarín, pero en general las víctimas de la virulencia verbal de Milei son Marcelo Bonelli, Carlos Pañi, Joaquín Morales Solá, Jorge Fernández Díaz, Hugo Conadamón, vos, en su momento yo, ahora no tanto, se ve que se olvidó de mí, ¿no? ¿Qué más? Jorge Lanata en su momento, exactamente. Eso es una diferencia importante. Y fíjate este dato que te voy a dar, por ahí lo sabés. Este fenómeno, y yo creo que aquí hay, con independencia de si Milei ejerce un método o una cosa más ideológica contra la prensa, yo creo que en cualquiera de las cosas hay una emulación constante a la figura de Donald Trump. Y hace unas horas renunció uno de los más grandes productores de la televisión de Estados Unidos, Bill Owens, el productor de 60 Minutos, ¿no? El programa más importante de la historia de la televisión. ¿Cómo, perdón? De 60 Minutes. Sí, yo hice mi internship cuando estudié periodismo en la Universidad de Nueva York en 60 Minutes. 25 años, programa número uno más visto de los Estados Unidos. Bueno, bajo el argumento de la falta de independencia, presentó su renuncia un productor de la televisión norteamericana, probablemente el más importante de todos, que era el productor de 60 Minutos. Vos pensá, Jorge, que no hubiera habido caso Watergate sin 60 Minutos, porque mientras tanto lo publicaba el Washington Post, era
una publicación, digamos, de carácter local, ¿no es cierto? Era un tema de Washington, ¿no es cierto? Hasta que el propio Ben Bradley admite que el tema Watergate se convierte en un tema nacional como consecuencia de un informe de 15 minutos de 60 minutos, ¿no es cierto? Bueno, este hombre renunció hace un par de días, de un poco menos de un portazo, argumentando que no tiene más independencia y que no puede producir 60 minutos, y se fue, ¿no? O sea que yo lo vi como una noticia tremenda y que de alguna manera nos refleja que el tema no es un tema solamente argentino, ¿no? Y que Argentina y Estados Unidos, con los Kirchner, con Fernández y con Milei y con Trump, han sido países adelantados en esta cuestión de introducir a la prensa en la lucha de la política, ¿no es cierto? Y suponer que el periodismo, poco menos que inventa las noticias para actuar en el plano de la política. Yo escribí, tuve en su momento Creo que se nos quedó congelada la imagen de Marcelo. Magneto, ahora ¿no? te escuchamos. Perdón, Jorge, se me fue el audio un segundo. Sí, se te fue el audio un segundo. Vos escribiste y nos quedamos ahí. Continúa, sí, por favor. No, escribí, Magneto escribió un libro con Marcos Novaro contando lo que fue las tensiones, digamos, durante años con los Kirchner, ¿no es cierto? Y ese libro tiene dos prólogos, uno de Carlos Pañi y uno mío. Y yo conté en ese prólogo cómo yo vi que los Kirchner imaginaban que los temas no eran temas si no eran puestos por la prensa de modo deliberado. Y yo aprendí eso del propio Kirchner, ¿no? Que un día me dijo, yo describo en ese prólogo, una vez que Kirchner me invita a una reunión, que fue una de las cosas más raras que me pasó en mi vida, ¿no? Tuve muchas cosas raras con los Kirchner, pero esta fue de las más raras, ¿no? Una tarde, medio de conflicto con el campo, Kirchner me invita a tomar un café de Olivos. Entonces voy. Y había un salón donde estaba Cristina Kirchner, vestida de jogging. Mira, si me permitís, dale. Me levanto un segundo. Dale. Y te lo leo. Lo tengo acá. Mira. ¿Tenés un segundo o no? Dale, claro, tenemos. Dale. Te lo voy a leer. Te voy a leer una parte. El libro se llama Así lo viví, ¿no? Héctor Magneto, ¿no? Lo tengo aquí dedicado por él. Para mí fue un honor escribir este prólogo. Hay una parte que está por Carlos y una parte que está por mí. En la parte que está por mí, yo digo, mientras mantuve varios encuentros personales con el expresidente Néstor Kirchner entre mediados del 2003 y principios del 2010. El propósito de esos encuentros era, por lo general, el mismo: resolver una crisis que el propio Kirchner producía horas antes del encuentro, ¿no? Pedía a gritos mi despido de una radio o de un canal de televisión, o reaccionaba furioso contra mis críticas a su gobierno o al de su esposa. Y después alguien, nunca él, organizaba un encuentro con el argumento de que había que encaminar nuestra tormentosa relación, y debo decir que no ha tenido en esa materia demasiado éxito, ¿no? Uno de los más asombrosos, aunque no el peor, ocurrió el mediodía del jueves 18 de septiembre del 2008, en el living de las oficinas presidenciales en la Quinta de Olivos. Allí estábamos un alto funcionario hoy preso en la cárcel de Seiza, que era Ricardo Jaime, un misterioso empresario que desapareció del país, no lo nombro aquí pero te lo digo, Ernesto Gutiérrez, la entonces presidente Cristina Kirchner, Néstor Kirchner y yo. No era, digamos, un ambiente amigable, ¿no? Hablábamos de generalidades, hablamos, es una forma de decir, porque el que hablaba era Kirchner, ¿no? Pero lo hacía dándonos la espalda, mirándose una ventana. Dialogar con Kirchner era hasta físicamente difícil, porque Kirchner, claro, estábamos todos en una especie de living,
pero él estaba de espaldas, ¿no es cierto?, mirando a la ventana, y había que, todo el mundo se torcía, digamos, para procurar escucharlo. Era una escena increíble, ¿no? Recuerdo que pronosticó el triunfo del senador McCain. En ese momento estaba la elección McCain-Obama, y él dijo, no, gana McCain, ¿no? Me acuerdo de eso, ¿no? Y finalizada la pintoresca reunión, Kirchner me acompañó hasta donde yo había dejado mi auto, y en el camino pronunció la única idea que le importaba transmitirme. Vos no entendés nada. No habría habido crisis con el campo sin Clarín, ¿no? ¿Entendés lo que digo? No sé, Kirchner entendía que la crisis con el campo era secundaria, que lo importante era que Clarín lo había publicado. ¿Se entiende lo que digo? Claro. Sí, claro. O lo que yo entendí que este hombre me estaba diciendo, él decía, bueno, el tema con el campo es una pelotudez, es una cosa que no tiene importancia. Lo importante es que Clarín lo fabricó, ¿no es cierto? Bueno, desconozco si Kirchner creía realmente lo que estaba diciendo, aunque lo dudo mucho, pero estaba exhibiendo una de sus rudimentarias creencias que luego impulsaron el viaje del gobierno de su esposa al extravío radicalizado. Los medios de comunicación no reflejan los hechos, sino que los producen. Esta era la creencia de los que esto es una parte del prólogo, ¿no? Que espero que te haya gustado. Creo que hay una diferencia entre este razonamiento y el de Milei, ¿no? O sea, Milei, los Kirchner creían que las noticias eran una cosa que elegía Manieto de manera deliberada para perjudicar al gobierno. Milei cree otra cosa distinta, aunque por supuesto bajo el mismo patrón, ¿no es cierto?, que es el odio a la prensa, que es que finalmente fulano de tal es un mercenario, ¿no? Es un, como le dijo los de la Nación, ensobrado. Unos esbirros, unos esbirros ensobrados, ¿no es cierto?, y que no se los odia lo suficiente. El patrón es el mismo, ¿no es cierto?, y creo que en el caso de Milei hay una gran inspiración de parte de Trump. A ver, yo trabajaba en CNN cuando fue atacado en el gobierno de Trump la sede de Atlanta. Tengo la tapa de Clarín guardada entre mis recuerdos con la foto de una turba, una cosa impensable en Estados Unidos, atacando la sede de CNN en Atlanta, ¿no? Que la rompieron toda, ¿no? Entonces me parece que en el caso de Milei hay una conexión con Trump que se conecta también con esta idea autocrática, ¿no es cierto? Bueno, no te hablé demasiado. No, vas a terminar pero echando, con razón, como dijo la persona que te llevó el otro día al diario. No, yo lo que creo, Marcelo, es que el periodismo, como cualquier institución, tiene que esforzarse por ejercer su legítimo derecho de defensa y además por contribuir a darle a la sociedad la información correcta desde la perspectiva de la tarea que cumple. Y que no alcanza simplemente con hacer buen periodismo, sino que además, cuando se comete un delito de acusar a alguien de algo que no es, y mucho más de acusarlo de un delito, hay que hacer un juicio y hay que llevarlo adelante, que es lo que nosotros hicimos. Las instituciones tienen que salir en defensa, aclarando con lo que va a hacer la Academia Nacional de Periodismo, te decía el día 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, y que debe salir en defensa de los ataques de todos los colegas, tengan el signo ideológico que tengan o que fuera muy distinto al nuestro, y aunque hayan sido críticos nuestros y nos hayamos enemistado por alguna causa, sea la que fuese, ¿no? Creo que esa es la única actitud de respuesta que podemos tener. Cada uno de los presidentes tiene una manera distinta de ver el problema del periodismo, pero finalmente para todos es un problema. O el problema son los medios, o el problema son los periodistas, o el problema es lo que dicen, no el problema. Pero siempre el periodismo resulta un problema para los presidentes. El punto es que hay presidentes que son violentos y hay presidentes que son agresivos y que tienen distinto grado de comportamiento, por tanto, no democrático. No cabe ninguna duda que en ese punto uno puede encontrar elementos en común, aunque con una ideología distinta, entre el kirchnerismo y el mileísmo. El problema hoy es Milei. O sea, y que creo que lo que no nos debe nunca hacer olvidar es que el problema hoy es Milei, que dice que no se odia lo suficiente a los periodistas. Te digo algo que ni siquiera se lo escuché a el más aguerrido crítico de los periodistas,
por parte del kirchnerismo. Entonces, hoy nos tenemos que focalizar en un presidente que produce estos efectos. El primer acto de violencia, casualmente, es contra un periodista claramente kirchnerista, como es Navarro, pero ese no es el punto. O sea, salgo en defensa de Navarro, quiero decir esto, salgo en defensa de Navarro, más allá de todo, pero es una versión muy importante y muy oportuno, ya que vos rescatabas el tema de ese triunfo judicial que tuvimos, segundo triunfo judicial que tuvimos en nuestro juicio contra Milei. Bueno, aprovechar para traer a un colega que no es de nuestro campo de ideas, para mostrar de que en realidad la diversidad de voces es lo que nos va a enriquecer en el discurso, ¿no? Y que incluso los que opinan distinto nos pueden enriquecer. Aquella idea de que en una discusión gana el que pierde porque se lleva la razón del que gana, ¿no? Entonces ojalá mañana haya muchos periodistas kirchneristas que nos aporten ideas que muchas posibles, que de hecho lo hay muchos, ¿no? Y muy inteligentes. De verdad esto, rescatarlo y repaso, recordate, no te olvides que el sábado 3 de mayo a las 19 horas tenés que estar en la Feria del Libro, sí, claro. Ahí vamos a tratar de hacer un acto lo más en defensa, justo el Día de la Libertad de Prensa, el Día Mundial, que también vale compartirlo con la audiencia. Fue creado por las Naciones Unidas, es el único día que se celebra en todas partes del mundo, claro, el Día de la Libertad de Prensa. Y bueno, querido Marcelo, un poco más gordo, como es sábado, es sábado 3, este próximo, el sábado no próximo. No mañana, sino el sábado no mañana, sino el próximo. Exactamente. Bueno, Marcelo, nos reencontramos el lunes. Ahí está.